Entonces, adelante, Cindy. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Haremos una presentación bastante breve sobre los resultados que tendremos en este proyecto, los dos proyectos que tú mencionas que se entrelazan sobre la temática de hoy. El primer proyecto es el de Avanzando un enfoque regional hacia la economía del hidrógeno verde. Ya nos lo decía Sebastián, es un proyecto financiado por el Fondo Verde para el Clima, en el que participan 7 países: Honduras, El Salvador, Trinidad y Tobago, Jamaica, Bolivia, Uruguay y Chile. Y el objetivo principal de este proyecto es promover una economía regional del hidrógeno. Y para ello estamos trabajando en diferentes aristas. Por ejemplo, primero estamos en el desarrollo de capacidades. También estamos buscando la creación de conocimientos, así como también el tema de los marcos estratégicos, con las estrategias nacionales de hidrógeno y también con la ejecución de los proyectos, además de un componente de coordinación regional. Ya voy a hablar un poquito más en detalle de qué actividades estamos realizando y todo esto en busca de un marco integrado regional para la planificación y ampliación del hidrógeno verde. Entonces, aquí les mencionaba los diferentes resultados esperados. En este primer resultado, que es el de establecer sistemas adecuados, pues lo que buscamos es fortalecer la gobernanza en los países sobre estos temas, ¿no? Entonces, en primer lugar, estamos estableciendo, donde no los haya, grupos de trabajo interinstitucionales. Y también en los países en los que ya están avanzados en este tema, pues apoyando, fortaleciendo estos grupos. Y luego también esperamos que cada país participante también cuente con un plan de trabajo. Todo esto para poder facilitar después la implementación de las estrategias que se están construyendo. También, hablando de las estrategias, sabemos que cuando un país cuenta con estos instrumentos de planificación, son una guía para la inversión y es la manera de ordenar a todos los actores y que cada uno conozca su rol. Entonces, esto a su vez también es más interesante para los inversionistas y los financiadores. En este caso, pues, esperamos que haya bastante financiación climática. Y bajo este tema de las estrategias se comenzó desde lo que eran en los países, en 3 países, porque los demás ya contaban con estrategias, desde lo que son estudios de línea base, análisis de potenciales, también análisis de barreras de regulación y talleres de política para poder llegar a estas estrategias. Por otro lado, también estamos trabajando en temas de integración regional, por ejemplo, con la certificación de origen que se busca, que en este momento pues está liderando OLADE, y esto lo que facilitaría sería el intercambio entre los países. Por el lado de este tercer resultado, que es el desarrollo de las propuestas de proyecto, también se están realizando algunos estudios de perfectibilidad para proyectos que están todavía en etapas conceptuales, pero estamos tratando de dar ese impulso a través de estudios de perfectibilidad que son priorizados por los países participantes y que luego también se desarrollarán notas de concepto sobre estos estudios y que esperemos que logren pasar a la siguiente etapa, que sería la del desarrollo de los estudios de factibilidad y a una posterior financiación que no necesariamente tiene que ser con el Fondo Verde, también puede ser con cualquier otra entidad acreditada. Y luego para el tema de intercambio de conocimiento, eso es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy. Queremos intercambiar todas esas experiencias y conocer qué se está realizando en cuanto a la temática en la región. Entonces, para ello tenemos cursos, también tenemos campañas de comunicación de los países, también existe una comunidad de práctica que se les recomiendo a todos los que les interese el tema, que es H2LAC, y también desarrollamos iniciativas en conjunto con ellos y con otros socios también que trabajamos en esta temática. Y bueno, cuando hablábamos también de lo que sería la integración regional, también estamos planeando tener un taller en el que tal vez logremos diseñar una estrategia regional donde podamos presentar también los resultados entregables que hemos tenido a lo largo del proyecto. Y con eso, pues ya les doy la palabra a mi colega Andrés. Estos son los resultados que buscamos alcanzar en el GCF Readiness Project de hidrógeno verde.
Mil gracias, Cindy. Y bueno, también entonces quisiera tener la oportunidad de darle la palabra a a Ana Dávila, perdón, coordinadora del proyecto LAC 6, para que nos cuente sobre él. Adelante, Ana. Gracias, Andrés. ¿Me confirmas que se ve la pantalla bien y me escuchas bien? Sí. Te escucho bien y ya se puede ver la pantalla en modo completo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. También como Sebastián ya lo introdujo en sus palabras de bienvenida, este es un proyecto de mercados de carbono, también es un GCF Readiness enfocado en mercados de carbono y artículo 6 y la preparación para 7 países de la región. Es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, financiado por el Fondo Verde para el Clima y fue diseñado con el apoyo del Programa Euroclima de la Unión Europea. Es básicamente implementado en en la mayoría de los países de Centroamérica, República Dominicana y también Argentina. Inicialmente, cuando se empezó con el diseño de este proyecto, se pensaba mucho en alcanzar 3 objetivos principales. Primero, una colaboración regional que permita hacer un aprendizaje entre pares. Creo que esto ya lo hemos logrado porque hemos hecho intercambio entre algunos países, Sudamérica, Centroamérica, o otras experiencias que existan. También una formación técnica y estratégica. Vemos, a pesar de que ya hay mucho desarrollo en temas de artículo 6, vemos aún que falta esa generación de capacidades técnicas e institucionales en los ministerios, pero también fuera para el sector público sector privado que está muy involucrado en estas actividades. Y otro de los temas que también preocupan mucho en temas de mercados de carbono es la transparencia e integridad de estos mercados, que realmente contribuyan a poder apalancar financiamiento para el cambio climático. Entonces, es lo que actualmente trabajamos. Este proyecto empezamos en el 2023 y estuvo dividido en 2 fases. La primera fase la acabamos de culminar y ahora estamos empezando con la fase 2. ¿Qué hicimos durante la fase 1? Durante la fase 1 empezamos primero haciendo un diagnóstico de cómo estaban cada uno de los 7 países en la temática de mercados de carbono y, como decía, en enfoque de artículo 6. Para esto utilizamos una herramienta del NDC Partnership, es el NDC Partnership Toolkit for Readiness para artículo 6. Y aquí hicimos un diagnóstico otra vez de qué políticas existían, cómo se coordinaban estas políticas, qué instituciones estaban a cargo. Y eso nos ayuda a tener también un panorama de lo que pasaba y elaborar recomendaciones sobre esto. Otro componente que hicimos durante esta primera fase fue también hacer un mapeo de actores. ¿Qué actores estaban participando? ¿Cómo estaban participando? ¿Cuáles estaban interesados? Y también proponer cómo esto se puede articular mejor, porque dentro de mercados de carbono, a pesar de que se lleva mucho desde el Ministerio de Ambiente, hay varios actores involucrados. Y, por ejemplo, para la temática de este conversatorio, también energía es uno de los sectores que más participación tiene dentro de los países que hemos visto. Y posteriormente también se analizaron los riesgos y beneficios ambientales y sociales que pueden venir con los mercados de carbono y en base a esto también desarrollamos unas recomendaciones de salvaguardas. Y finalmente dentro de esta fase también analizamos los proyectos, qué proyectos existentes están en los países y cómo se generaron los criterios de elegibilidad para estos proyectos y qué podíamos recomendar para fortalecer aún más esto. Entonces, como pueden ver, esta primera fase fue mucho de diagnóstico, de análisis, de recomendaciones. Y después ahora estamos empezando la fase 2. Entonces, la fase 2 queremos enfocarla mucho más en implementación. Estamos empezando a trabajar con los países para generar presupuestos de carbono, cálculos de proyecciones, guías también o protocolos para transferencia de istmos, cómo se hacen los ajustes correspondientes, y todo esto lo estamos trabajando enfocado básicamente en los ministerios y secretarías de ambiente con las que trabajamos. Y un componente bastante interesante para esta segunda fase es trabajar en ese vínculo con el sector privado dentro de mercados de carbono. Entonces, junto a ellos vamos a hacer primero otra vez una base de datos de los actores, algo actualizado, que los países puedan mantenerlo constantemente, y con ellos trabajar en qué oportunidades se ven dentro de artículos 6, 6.2 y 6.4. Y cuando un proponente de proyecto decide participar, qué es lo que involucra esto, qué desafíos tiene, qué barreras y también qué compromisos tiene al inscribir su proyecto dentro del artículo 6. Y con esto también vamos a trabajar junto a los ministerios y secretarías para elaborar un portafolio de proyectos sobre tomar un proyecto que se decida en conjunto y hacer un estudio de prefactibilidad que nos permita generar estos aprendizajes que ya lo hemos tenido a lo largo del proyecto.
y después también identificar entidades acreditadas que puedan hacer la implementación de este. Finalizamos todo nuestro proyecto con una hoja de ruta que permita para los países tener claro qué pasos faltan por seguir, qué se puede implementar adicionalmente y bueno, recomendaciones técnicas también al respecto. Paralelo a esto, no quería dejar de mencionar que también estamos apoyando a la iniciativa del Observatorio Regional de Mercados de Carbono. Es una iniciativa de la oficina regional también y en donde vamos alojando todo el conocimiento que se va generando a lo largo de este proyecto. Aquí también está un pantallazo, perdón, me olvidé de pasar el slide, del sector privado y de lo que también estamos generando. Y con eso, finalmente, lo que vemos al inicio es tratar de apalancar este financiamiento también para cumplimiento de los NDCs. Entonces, lo que hemos buscado en este camino es también generar este momentum regional de discusión para mercados de carbono, de instrumentos de precio al carbono. Creo que eso es algo que ya se está moviendo mucho en la región y alcanzar que realmente esto sea íntegro y efectivo para el financiamiento climático y así posicionar mucho a la región dentro de los mercados de carbono y artículo 6. Esa era mi presentación, Andrés. Aquí les dejo mis datos igual y te paso de nuevo la palabra. Mil gracias, Ana y Cindy, por este espacio. Entonces, pues estos proyectos nos permiten ver un poco de la manera en cómo PENUMA está interviniendo en la región en estos dos temas. Y ahora entonces empezaremos nuestro conversatorio Sinergias y desafíos entre los proyectos de hidrógeno de bajas emisiones, energías renovables y artículo 6 que será moderado por Cindy Salgado. Entonces, Cindy, te doy la palabra para que puedas liderar este espacio y poder presentar a los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, Ana, a todos. Bien, iniciamos con la conversación del día de hoy. Sabemos que la región se posiciona estratégicamente debido a que tenemos una matriz bastante renovable y que podríamos alcanzar precios bastante competitivos para lo que sería la producción del hidrógeno, ¿no? Entonces, por otro lado, también sabemos que una gran parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero están atribuidas al sector energía. Estamos hablando más casi el 70% energía y después si le sumamos otro 10% que es industria, que también es uno de los sectores que podríamos integrar lo que sería el hidrógeno verde. Entonces, esta tecnología es muy importante, por ejemplo, para esos sectores difíciles de abatir, donde sabemos que no vamos a poder electrificar. Estamos hablando de la industria cementera, siderúrgica, y también sabemos que existen muchas metas que se están creando en cuanto a techos de emisiones umbrales de emisiones para lo que será aviación, marítimo. Entonces, tenemos todo este ecosistema que se está creando, además de que la dificultad que hasta el momento todavía tenemos altos costos de capital para lo que son las energías, el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, estamos buscando mecanismos de financiación, estamos buscando incentivos. Algunos países, por ejemplo, inclusive están haciendo subsidios, subvenciones, y necesitamos sobrellevar esta barrera de lo que son los altos costos, ¿no? Entonces, ahí entra también lo que es la financiación climática y los mecanismos de cooperación del artículo 6 del Acuerdo de París que hemos estado mencionando. Entonces, sobre esto vamos a discutir ahora con nuestro panel. Tenemos un panel de lujo. Invito, por ejemplo, a Ana María Ruz. Ana María es chilena y es la directora ejecutiva del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en eficiencia energética, energías renovables e inclusive es reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes de la industria del hidrógeno. Entonces, bienvenida Ana María. Después también tenemos a Sandra Garavito. Sandra es copresidenta del grupo de expertos de la Iniciativa para los Mercados de Carbono y tiene también más de 18 años de experiencia en el sector público, la cooperación internacional, pues se ha encontrado en todas estas temáticas, ¿no? De descarbonización, de mercados de carbono, energías renovables. Gracias por acompañarnos, Sandra. Luego también tenemos a Catherine. Catherine forma parte del programa Spark
del Instituto Global para el Crecimiento Verde, el GGGI, y ella apoya la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, también, bueno, en Colombia, también con más de 10 años de experiencia en cambio climático, sector público, financiero y de desarrollo. Bienvenida, Catherine. Y finalmente tenemos a Federico. Federico es el Coordinación Nacional del Programa de Hidrógeno Verde de Uruguay. Y bueno, enmarcándose en lo que es el programa H2U de Uruguay, igual también con más de 10 años de experiencia en energía y sostenibilidad en el MIEM, el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y voy a iniciar con una pregunta para ambos, tanto Federico como Sandra. Comienzo contigo, Federico. ¿Cómo puede el artículo 6 contribuir a viabilizar proyectos de energía renovable con altos costos de capital y al mismo tiempo abordar barreras sociales como la falta de apoyo de las comunidades locales a este tipo de proyectos? Adelante. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. A ver, como saben, el artículo 6 puede movilizar financiamiento adicional, sobre todo hacia proyectos que enfrentan dificultades de rentabilidad, ¿no? Como, bueno, a través de la reducción de emisiones transferibles que permitirían mejorar la estructura financiera del proyecto, ¿no? Acá decimos que el Excel de verde. Me voy a centrar en hidrógeno por dos razones. Una, porque la matriz eléctrica de Uruguay ya está prácticamente descarbonizada. El año pasado fue 99,1% renovable, el promedio de los últimos 10 años fue 94% renovable. Y segundo, porque bueno, justamente a raíz de eso tenemos una línea de base bastante auspiciosa, digamos, que nos permite pensar en una segunda etapa de la descarbonización, ¿no? Y ahí es donde entra el hidrógeno verde, que bueno, como ustedes saben, uno de los principales desafíos que tenemos es el tema del off-taker, ¿no? Y atrás de eso es una de las razones es que no llegamos a la rentabilidad suficiente y es por eso que necesitamos un apoyo adicional para poder acercar la demanda. En Uruguay y en otras partes, ¿no? de la región estamos enfrentando algunas resistencias por parte de la sociedad civil al hidrógeno verde. Una es el uso del agua, pero otra también muy importante es que eh, esto es una oportunidad para, o sea, esto es para exportar y no es para el consumo propio, entonces no habría un aprovechamiento de la sociedad, ¿no? De la sociedad local, digamos. Este, y es por eso que, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque el artículo 6 lo que permite justamente es transferir emisiones evitadas localmente. Quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Porque ahí es donde yo veo la oportunidad de abordar esta segunda barrera social que les comento, ¿no? Este reclamo de que esto es para exportar y no para el aprovechamiento y el bienestar local. Ya que el hidrógeno, a ver, no, en este caso no se estaría produciendo solo para exportar, sino que en la medida que las emisiones deben ser evitadas localmente, este uso debe ser nacional, ¿no? Y acá es donde, a ver, esta podría ser la excusa perfecta para poder avanzar en nuestro propio proceso de descarbonización, o sea, en esta segunda fase de nuestra transición energética, ¿no? Por un lado, nos permitiría apalancar el desarrollo local del uso del hidrógeno, es decir, no solo constituirnos como proveedores de hidrógeno y derivados para el mundo, sino también consumirlo. Y por otro lado, en la medida que esa descarbonización que se va a consumir aquí va a contribuir a la legitimidad social, ya que la sociedad va a ver que estas aplicaciones o sea, estas nuevas aplicaciones que están como en la frontera tecnológica, digamos, a nivel global, son apropiadas y aprovechadas por el propio país y no solo por los países desarrollados. En este tema de hidrógeno verde somos todos países en vías de desarrollo, así que también es la posibilidad de seguir avanzando en nuestra propia desarrollo y transición energética de la región. Gracias. Ujú. Muchísimas gracias, Federico. Y sí, creo que esa es una de las recomendaciones también para los demás países de iniciar por lo que sería ese uso local. Y también eso les va a ir permitiendo crear también capacidades y poder ir avanzando con la tecnología. La misma pregunta para ti, Sandra. ¿Cómo viabilizamos proyectos con el artículo 6? Bueno, mil gracias, un saludo a todos y gracias por la invitación. Yo me voy a concentrar un poco más en energías renovables solamente, así que me gustaría partir de
las barreras. Hoy en día tenemos barreras técnicas, tenemos barreras financieras y barreras sociales para la penetración de renovables a nuestras redes en nuestros países, aunque hemos avanzado muchísimo y en los últimos 10 años, pues la participación de las renovables ha crecido mucho en la región. Hay indicadores como el hecho de que solamente el 5% de la inversión privada mundial hacia renovables está en América Latina y el Caribe. Entonces eso indica que el inversionista privado está percibiendo algunos riesgos, seguramente por el tipo de proyectos, por la escala de proyectos, por los temas sociales que ya se han comentado, pero principalmente en la región se ha identificado que los costos de capital son altos, también como en el caso del hidrógeno verde. El financiamiento a largo plazo es escaso, así que también esa es otra barrera y el financiamiento también para proyectos que están en zonas aisladas o en zonas de difícil acceso representa riesgos para esos inversionistas privados. Por el lado de las barreras técnicas, pues todavía tenemos problemas en los sistemas de distribución, de transmisión. Son inversiones importantes que tienen que hacer los gobiernos en términos de infraestructura para permitir que esas renovables puedan integrarse a nuestras redes. En muchos países del Caribe también todavía hay una dependencia de la importación de combustibles fósiles para consumo y para generación, así que ese es otro reto importante en la región y en el tema social, pues ya todos hemos visto seguramente en nuestros países casos en los que el acompañamiento de las comunidades no se ha logrado por diferentes motivos, por temas de la tierra, por temas de conflictos entre comunidades, por el modelo de aproximación hacia las comunidades de parte también de las empresas. Entonces, aunque el artículo 6 no puede, digamos, resolver todas estas dinámicas y problemáticas, yo creo que sí hay unos puntos muy especiales en los que puede contribuir. Por el lado financiero, puede también ayudar a dar la viabilidad a esos proyectos que les falta un poquito, porque estos proyectos que están en las zonas aisladas, en las zonas no conectadas a la red, siempre tienen barreras de acceso, barreras de transporte de materiales, operación, mantenimiento, así que son temas que de pronto dándole un poco más de viabilidad financiera a los proyectos es posible que el artículo 6 venga y de este apoyo. Tenemos ahí bastantes experiencias y desde mi experiencia también en la cooperación, he visto que incluso con financiación privada, con dinero de la cooperación internacional y con tarifas de gobierno, hay proyectos que definitivamente siguen siendo no atractivos para el sector privado y de pronto el artículo 6 puede ahí aportar un poco, siempre haciendo pues ese análisis que nos piden los mercados de carbono de adicionalidad de los proyectos y de evaluación de las barreras. Por el lado técnico, digamos que no creo que los mercados de carbono sean la única herramienta que puede llegar a resolver los temas de infraestructura, pero sí creo que con soluciones como baterías y almacenamiento, podemos resolver algunos de esos problemas y los mercados de carbono pueden llegar a apoyar esa viabilidad técnica y financiera de los proyectos. Y por la dimensión social, tenemos una situación especial en la que tanto los proyectos energéticos como los proyectos de mercados de carbono han estado en los últimos años con los ojos muy bien puestos en la problemática social. Y yo creo que eso es una oportunidad muy grande para que nuestros países empiecen a ver esas sinergias entre las exigencias que nos traen los mercados de carbono en términos de consentimiento libre previo informado, en términos de comunicación con las comunidades, distribución de beneficios y también aprovechar que estos proyectos del sector energético han tenido también esta dinámica de revisión y de ver cómo se pueden mejorar desde el punto de vista social. Así que yo creo que es un sector en el que ya tenemos una base de dinámica entre el sector privado, las comunidades, ya estamos entendiendo esos conflictos
estrictos, así que los mercados de carbono y todos los requisitos que establecen van a venir también a apoyar ese mayor atención a los temas sociales en la implementación de proyectos y digamos, el relacionamiento con las comunidades en los proyectos que vengan y que vengan con mercados de carbono. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Sandra, por resaltar cómo el artículo 6 vendría a reforzar esas buenas prácticas que es necesarias en cuanto a salvaguardas ambientales y sociales. Genial. Ya regresamos también con ustedes. Por los momentos paso ahora con Ana María. Ana María, en Chile, ¿existen iniciativas concretas para canalizar los ingresos por ventas de ITMOS o los resultados de mitigación al financiamiento de proyectos de hidrógeno verde? ¿Y qué otras formas de financiamiento climático se están viendo en el país para apalancar este tipo de inversiones? Gracias por la pregunta y gracias por invitarme a este webinar. Bueno, Chile ha firmado acuerdos con 3 países, con Japón, que ya es un acuerdo antiguo del año 2015, donde se han hecho varios proyectos de energía renovable, biomasa y proyectos de energía solar. Firmó también con Suiza en la COP28 y recién ahora, en octubre, se inauguró el primer proyecto, que es cambio de una caldera a biomasa. Y también un acuerdo con Singapur. Entonces, partiendo de la experiencia desde las energías renovables hacia el hidrógeno, creo que es súper importante lo que dijo Federico, hay que distinguir entre los proyectos de hidrógeno para demanda local y los proyectos de exportación. Si uno suma los proyectos que están hoy día en el sistema de hidrógeno, que están hoy día en el sistema de evaluación ambiental, son 40 billones de dólares de inversión. La mayoría de ellos están orientados hacia la exportación. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo como Corfo, Ministerio de Economía y como un sector público para incentivar lo que es la demanda local, en el sentido también de lograr una aprobación de la sociedad y lograr que el desarrollo de este mercado efectivamente contribuya al crecimiento del país, a salir de una década de crecimiento en torno al 2%. Por tanto, son súper importantes tanto a nivel país como a nivel regional, porque los proyectos de hidrógeno se desarrollan en las regiones, no en la capital, digamos, ¿no? En Santiago. Por tanto, eso es muy importante. Ahora, respecto a si separamos los proyectos de demanda local de los de exportación, que son estos grandes que acabo de mencionar, de acuerdo a nuestra NDC, tenemos el compromiso de una carbono neutralidad al 2050 y los proyectos de hidrógeno vienen a contribuir con el 24% de las reducciones. Eso significa el orden de 30 millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, y dentro de eso, el transporte pesado, de carga pesado por carretera, tiene una responsabilidad sobre el 75%. Hoy día, donde estamos, tenemos en Chile 2 camiones traídos por empresas que hacen transporte tanto para la minería como los temas logísticos. Hay 2 camiones, uno de la empresa Sotacer y otro de la empresa Marval, que están en su fase de prueba, de inicio, eh, pretendiendo llegar, por lo menos el caso Marval, a llegar a una flota de 30, 50 camiones. Sin embargo, si uno ve los acuerdos que tenemos en el caso de Suiza, el acuerdo con Suiza implica una reducción mínima de 250.000 toneladas de CO2 equivalente. Y eso significaría una flota mínima de 2.000, 2.500 camiones para efectivamente poder postular a estos acuerdos internacionales de financiamiento internacional a través del artículo 6. Así que por ahí irían los desafíos. Otro que tendría que ver con el transporte. Otro proyecto que vemos muy cercano es un proyecto de ENAEX. ENAEX es la empresa nacional de explosivos, y aquí voy a dejar una pregunta en realidad, que hoy día lo que hace ENAEX es importar amoníaco gris principalmente desde Trinidad y Tobago. Entonces la idea es dejar esas importaciones de lado, producir el amoníaco acá en Chile, un amoníaco verde con hidrógeno verde acá en Chile, y de ahí utilizarlo en los explosivos para la minería del cobre. Y ahí la pregunta es de quién son las reducciones de emisiones.
de Trinidad y Tobago, porque ya no se le va a comprar más el amoníaco gris proveniente de gas natural, ¿no es cierto? O sea, por tanto, el carbono se liberó en el proceso de producción de amoníaco en Trinidad y Tobago o en cualquier otro país donde se compra y no acá. Por tanto, ese tipo de interrogantes que han planteado. Entonces, queda planteado eso y quedaría planteado también el tamaño y las negociaciones que se pueden hacer país a país que dan el marco del tamaño de las inversiones y los requerimientos en términos de volúmenes de toneladas de CO2 equivalente que se van a solicitar. Muchas gracias, Ana María, y por resaltar esos enfoques cooperativos, que es justamente lo que se encuentra en el artículo 6, ¿no? Y también creo que, Catherine, tú también nos puedes complementar un poco esta pregunta sobre qué tipos de financiamiento climático están viendo para este tipo de inversiones. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Y es bastante interesante la pregunta y el contexto también, la pregunta que dejó al final Ana María, y es algo que nosotros también estamos evidenciando en Colombia, porque los proyectos de hidrógeno verde tienen muchos beneficios que se pueden generar, tanto desde la generación como en la confiabilidad que se puede tener desde la perspectiva energética, como en el cambio transformacional que esto implica en las industrias, en los países y demás. Y esto, en general, implica una reducción de emisiones. Y es una pregunta que no es menor de ver a quién le corresponden efectivamente esta reducción de emisiones, qué metodología deberíamos considerar para hacer este tipo de cuantificaciones, porque algo de lo que se ha visto en la historia y que justamente Artículo 6 busca es mejorar y garantizar que efectivamente hay una integridad ambiental y que las reducciones son reales, que no estamos vendiendo humo verde en algún contexto y por eso se debe ser muy juicioso en cuál es la línea base que se tiene. Y la pregunta que tú me hiciste está orientada a cuál es el financiamiento y eso depende de cómo orientas el proyecto. Entonces, si uno orienta el proyecto desde el punto de vista de mitigación de gases de efecto invernadero, tiene que demostrar que efectivamente hay una reducción de emisiones, lo que implica que tú ya puedes medir cuál es tu línea base y en el contexto nacional, yo estoy en Colombia. Algo de lo que estamos evidenciando desde el programa Spark. El programa Spark es el apoyo a la preparación para la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo del París. Es un nombre muy grande y por eso le decimos Spark, por las siglas en inglés. Pero algo de lo que estamos viendo es una oportunidad en ver cómo los proyectos de hidrógeno verde pudieran ser elegibles para participar en este mecanismo desde Colombia. Y acá la pregunta grande es, ¿dónde están las emisiones en este momento? Ya las podemos ver en el inventario de gases de efecto invernadero y ahí es un punto en donde estamos trabajando desde el programa también en ver qué mejoras se tienen que dar ahí para garantizar esta transparencia e integridad ambiental, para que si existe efectivamente una reducción de emisiones, cómo la podamos transar y cómo Artículo 6 pudiera ser uno de los mecanismos de financiación de este tipo de proyectos. Em, entonces, creo que la respuesta concreta a lo que me decías depende de la perspectiva desde la que se la mire. En este caso estamos hablando de mercados de carbono artículo 6 y algo de lo que se requiere es garantizar efectivamente que estas reducciones se están dando, que se van a poder mantener en el tiempo. ¿A quién le corresponden efectivamente estas reducciones? Y desde el programa aparte lo que estamos buscando es justamente eso, generar esta capacidad en los diferentes actores a nivel nacional, en los ministerios, en el IDEAM, que en el caso nacional es la entidad que se encarga justamente de esto, ver con los actores que reportan los datos si se puede tener un nivel de desagregación que efectivamente nos permita a nosotros ver dónde se están dando las reducciones. Y para esto estamos avanzando, justamente estamos empezando en este momento un proyecto piloto en donde piloto entendido desde un acompañamiento técnico, no vamos a dar financiación para el proyecto per se, pero se va a dar todo el acompañamiento para la construcción del main, que es el Mitigation Activity Idea Note. Es como esta nota de concepto en donde vamos a poder como cuantificar efectivamente cuáles son las reducciones de emisiones, encontrar cuál es la metodología que mejor se adapta a esto, para después empezar a ver desde la otra perspectiva de quién pudiera llegar a comprar esta reducción de emisiones y que nos dé un precio en este caso que sea acorde a las necesidades que el país tiene. Pero el reto grande es la misma pregunta que dejó Ana María. ¿A dónde le corresponde la reducción de emisiones y cómo las vamos a poder cuantificar efectivamente? Entonces, artículo 6 estamos viendo que puede ser un mecanismo, sí, porque es algo que, como nace el artículo 6 también es en garantizar que los países puedan ir avanzando en este incremento de ambición. Cuando todos los países firmaron el Acuerdo de París, parte de lo que se buscaba es llegar a una carbono neutralidad a mediados del siglo.
Y esto está implicando que todos los países estemos viendo cómo podemos hacer esta transición o este cambio. Entonces, parte de lo que se busca es justamente ayudar a superar algunas de las brechas que se pueden dar. Como bien decía también Sandra, artículo 6 no es la única solución para todo, pero estamos viendo cómo pudiéramos vincularlo o sacarle provecho para no solo dar la plata, sino también generar la capacidad instalada a nivel nacional, tanto en las organizaciones públicas como en las privadas, para desarrollar este tipo de proyectos desde la perspectiva también de mitigación de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias, Catherine. Interesante conocer cómo ya están avanzando ustedes en la implementación y todas las interrogantes que surgen ya al momento de implementar este tipo de instrumentos. Regreso a ti, Federico. Hablamos de su matriz, matriz de electricidad que es tan limpia. Y quería consultarte cómo puede el artículo 6 apoyar el desarrollo de nuevos proyectos, porque sí tenemos la matriz renovable actualmente, pero ¿cómo garantizan esa adicionalidad y también cómo mantienen ese atractivo financiero en este tipo de proyectos? Bien, gracias Cindy por la pregunta. A ver, yo veo a Uruguay que está como en una encrucijada, digamos, por así decirlo. Ya hicimos toda la descarbonización que era win-win, digamos, aquella que reducía emisiones y a su vez era rentable, digamos, de alguna manera, que fue el cambio de nuestra matriz eléctrica, ¿no? Pero las siguientes etapas implican costos más altos, incertidumbre tecnológica, incertidumbre de mercado, etcétera, ¿no? Yo le llamo un poco esto la trampa de la descarbonización, por así decirlo, en el sentido de esto, ¿no? Que, ¿cómo decirlo? La parte, ya no tenemos potencial de seguir reduciendo las emisiones vía incorporar energías renovables, pero al mismo tiempo somos muy caros, digamos, o sería muy cara las tecnologías de este recambio. Entonces, seguir descarbonizando nuestra matriz deja de ser económicamente atractivo sin tener apoyo internacional o instrumentos financieros nuevos, etcétera, ¿no? Las próximas reducciones van a ser a costos marginales de abatimiento mucho más altos. Y ahí es donde entiendo que el hidrógeno verde tiene un gran potencial con este instrumento, ¿no? Más donde el 82% de la matriz de las emisiones perdón, de nuestro sector energético obedecen a los subsectores transporte e industria, ¿no? Típicamente los más difíciles de descarbonizar y en los cuales también hay adicionalidad porque justamente en virtud de que son tan difíciles de descarbonizar, no están tan desarrollados en nuestras NDC, es decir, no lo pusimos como compromisos obligatorios en nuestra NDC justamente porque eran compromisos muy difíciles de desarrollar, ¿no? Entonces, resumiendo, digamos, en un país donde, como Uruguay, donde la electricidad ya es prácticamente renovable, demostrar adicionalidad implica ir hacia nuevos usos de la energía, ¿no? Y ahí es donde el hidrógeno entra. ¿Qué pasa? Bueno, el hidrógeno verde sigue siendo muy caro y en el corto plazo no hay, en Uruguay, en el mercado local, no hay una ventana de posibilidad de hacerlo sin este financiamiento, ¿no? Y entiendo que estamos como en una fase de extremos, por lo menos en Uruguay, ¿no? Tenemos por un lado pilotos pequeños que están probando las tecnologías y por otro lado tenemos proyectos gigantes, gigantes, orientados al mercado externo. No hay un término medio entre esos dos. Y donde yo veo que Uruguay tiene la posibilidad, a través del artículo 6 es en la posibilidad de escalar estos pilotos pequeños, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora un piloto en desarrollo que es muy atractivo, que es de la construcción se está construyendo la planta en este momento de 6 camiones de carga pesada para la industria forestal, que estaría operativo el año que viene. Son 6 camiones, en Uruguay tenemos 3 plantas grandes de celulosa. Entonces, el artículo 6 podría ser muy atractivo en caso de que este piloto sea mínimamente, los números den mínimamente razonables, bueno, la posibilidad de escalar. Y es ahí donde yo veo el potencial, por lo menos en el contexto actual de corto plazo y de Uruguay, de escalar pilotos. Una sugerencia quizás de mejora para esta herramienta, que es el artículo 6, que la saludo y la valoro, es darle un poco más de flexibilidad al instrumento. En general, los países que están dispuestos a comprar ITMOS
tienen requerimientos mínimos de toneladas de CO2 a comprar, ¿no? Por ejemplo, hay países que dicen, bueno, yo un proyecto de menos de 50 gigagramos de CO2 anuales, no me voy a meter, no voy a comprar estos ITMOs. Em, Sería bueno que no se requieran grandes escalas para poder transferir emisiones, porque como un país pequeño como Uruguay y en un contexto como el hidrógeno verde, que todavía está en una fase de pilotos o de pequeños proyectos, no estaríamos pudiendo entrar por este mecanismo para este tipo de proyectos y lo que hace es que tengan que ser proyectos muy grandes y esos proyectos muy grandes al final de cuenta tampoco son atractivos porque requieren inversiones muy grandes y así es como que estamos en un círculo vicioso, digamos, por así decirlo. Este, en definitiva, tratar de flexibilizar el instrumento para que no solo no requieran solo de cantidades suficientes que justifiquen solo plantas a gran escala, sino más bien proyectos piloto o pequeños que puedan ser contemplados. Gracias. Genial, gracias, Federico. Sí, tú hablas también cómo sustituir esa demanda local, ¿no? Lo que ya tienes, entonces mirar cómo la sustituimos, porque no solamente estamos hablando de hidrógeno verde, también están sus derivados, hablamos de amoníaco, de metanol, de los combustibles sintéticos y después otras oportunidades hasta de captura de carbono y biogénico. Entonces, es todo pues un abanico y genial conocer que no solamente miramos al subsector eléctrico, sino que también estamos mirando esos otros usos y pues esas recomendaciones, totalmente de acuerdo contigo. Pasamos con Sandra y Sandra, ¿qué brechas existen en América Latina respecto a la implementación de salvaguardas ambientales, sociales y de gobernanza en proyectos de reducción de emisiones y de energías renovables en general o de hidrógeno puntual? Bueno, muchas gracias. Yo creo que primero hay que hablar de lo positivo y es que en América Latina y el Caribe se ha avanzado mucho en la normatividad ambiental para proyectos del sector energético y esa normatividad ambiental incluye pues temas también sociales, temas de consultas con las comunidades. Yo creo que esa es una muy buena base para que estemos también hablando de cómo fortalecer esa base con lo que nos piden en los mercados de carbono. Pero, por supuesto, persisten brechas por el lado, digamos, de la gobernanza. Después de analizar algunos países con los que trabajamos, creo que hay unas brechas grandes en esa capacidad institucional de los gobiernos, no solo centrales, sino a nivel también regional, de hacer seguimiento a los proyectos, de entender después de dar un permiso, después de dar una licencia ambiental, cómo vienen operando esos proyectos y cómo esos compromisos que asumieron en un permiso o una licencia ambiental se vienen implementando. Entonces, creo que ahí hay un punto por mejorar y por trabajar, sobre todo si pensamos en mercados de carbono, cuando tenemos que como desarrolladores de proyectos, ahora no solamente responder a una cifra de reducción de emisiones, sino también empezar a reportar temas como cobeneficios sociales, cobeneficios ambientales. Así que creo que ahí falta un poco de fortalecimiento en la capacidad del gobierno de hacer esos seguimientos. La trazabilidad también de la información sobre reducción de emisiones, creo que es algo que muchos países pues están trabajando desde lo central, pero todavía es un reto los registros que nos permitan hacer esa trazabilidad de las unidades a lo largo del ciclo de vida de esa unidad, desde que se crea hasta que se transfiere y se cancela esa unidad de reducción de emisiones. Creo que eso también hay que fortalecerlo y mejorarlo. Y un tema que lo meto dentro de la esfera de la gobernanza, pero creo que es muy importante en todos los niveles y es el tema de los derechos de propiedad del carbono. O sea, tenemos todavía mucho camino que recorrer para poder llegar a decir que hay claridad sobre ese tema, mucho más en proyectos de otros sectores como forestales y de uso de la tierra, pero en el sector energético también es importante y es importante ver porque en algunos casos estamos relacionándonos con pueblos indígenas, con comunidades que tienen derecho a ese uso de la tierra. Por el lado ambiental veía yo también por ahí algunas preguntas sobre el tema de adicionalidad y este es, vamos,
uno de los pilares pues, de los mercados de carbono cuando estamos hablando de mercados voluntarios y artículo 6.4 al menos. Y ahí yo creo que una brecha grande y un trabajo que tenemos que hacer como países es empezar a entender esa relación de los mercados de carbono con nuestros compromisos, nuestras NDCs. No es fácil, no es fácil y hemos visto muchos países trabajando en el tema y así como Federico ha dicho, nuestra matriz energética ya está muy alta en energías renovables, es muy limpia, pero ¿en dónde están esos puntos en donde podemos mejorar un poquito más esa matriz y cómo lo hacemos y ver si el artículo 6 es realmente ese instrumento para poder apalancar esa mejora? Así que por ese lado creo que también falta trabajo por hacer. En el tema, digamos, tecnológico, también ir al corazón de los proyectos pequeños que de pronto no tienen tanto seguimiento ambiental por las autoridades en la disposición final de los paneles solares, por ejemplo, en esos proyectos que se hacen en zonas aisladas, etcétera. Creo que ese es un tema también que está ahí y que como que no se ha hablado mucho en las discusiones a nivel nacional. Y finalmente, por supuesto, el tema social, esas brechas de lineamientos también de parte de los gobiernos sobre acuerdos de beneficios con las comunidades. Digamos que también es importante que cada desarrollador de proyecto entienda la dinámica de las comunidades, entienda cómo acercarse a las comunidades, pero sí creo que también el gobierno debería o los gobiernos deberían tener algún tipo de lineamientos que oriente a los desarrolladores en cómo debe ser ese acercamiento a las comunidades y algunas líneas sobre cómo esos acuerdos de beneficios, de distribución de beneficios, pueden orientarse mejor, ¿no? No quiere decir que se impongan mínimos o se impongan formas de hacer esos acuerdos, puede que sea el caso en algunos países, pero al menos algunas orientaciones. Y muy importante, he estado involucrada en procesos de capacitación con comunidades y pueblos indígenas y creo que ese es un proceso totalmente necesario desde el punto de vista del gobierno y también del desarrollador de los proyectos. O sea, creo que es una etapa necesaria dentro del proceso de desarrollo, que no sea solamente técnico, sino también de ese empoderar a la comunidad para realizar diferentes tipos de actividades o participar de diferentes formas en los proyectos. Un diálogo interesante que se está dando en Colombia, por ejemplo, es el tema de las comunidades energéticas, que creo que allí es donde está también esa conexión entre cómo se pueden vincular a las comunidades en los proyectos de infraestructura energética. Así que creo que son discusiones interesantes y que han venido evolucionando muchísimo en los últimos años. Trabajo por hacer, por supuesto, para resolver esas brechas, pero yo creo que la base de permisos y licenciamiento ambiental en nuestros países es sólida para el sector energético. Genial, gracias Sandra. Y muchísimas gracias por resaltar esa importancia del licenciamiento ambiental, del involucramiento temprano, de ese cuidado, ¿no? con las poblaciones indígenas. Y sí, buscamos un desarrollo de la tecnología, pero protegiendo y salvaguardando todos estos aspectos. Muchísimas gracias, Sandra. Y paso a Ana María. Ana María, cómo los impuestos al carbono o definir umbrales de intensidad del carbono del hidrógeno de bajas emisiones puede lograr que un proyecto llegue a inversión final, a decisión final de inversión. La verdad es que vemos que la decisión final de inversión de los proyectos, también separando entre demanda local, proyectos de más baja escala y proyectos de giga escala, depende de tener un comprador, un off-taker, la demanda de la producción, digamos. Eh, Básicamente de eso y de tener una resolución de calificación ambiental aprobada, terrenos y puertos, básicamente.
No vemos que la decisión final de inversión se tome o no. A lo mejor puede ser un adicional, un delta, pero no vemos que sea efectivamente ni siquiera que lo estén considerando los proyectos grandes. La verdad es que no lo están considerando. Tal vez deberíamos invitarlo a que sí los consideren, pero no lo tengo tan claro. Quisiera también ahí el tema, mencionar el tema, separando esto de los proyectos de exportación, eh, que son los grandes proyectos que toman la decisión final de inversión. Pero los de demanda local, por ejemplo, nos hemos acercado a algunas plantas de producción de cemento que podrían reducir sus emisiones utilizando hidrógeno y no nos ha ido bien, definitivamente no nos ha ido bien, sabiendo que ellos pagan multas por emisiones. No ha sido suficiente esa multa que pagan para pagar el delta del costo adicional de utilizar un combustible limpio, un hidrógeno verde o un derivado del hidrógeno verde. Eso desde la experiencia, digamos, estamos viendo que no toman la decisión por ese lado, no ha sido un habilitante de la toma de la decisión. Hay otro tipo de proyectos que parece interesante, que ahí tenemos una planta piloto en Punta Arenas, en la planta de Haruoni, que son las tecnologías de captura de carbono del aire. Y ahí dejo la pregunta abierta, digamos, si estas tecnologías de captura de carbono del aire pudieran aplicar a reducción de emisiones o no, dado que el balance es capturo, lo pongo en un combustible, en un metanol verde, pero se libera. Entonces eso, no sé, dejo también la pregunta abierta en ese sentido. Y la otra pregunta que tenemos es que si existe un mercado internacional o tal vez algún elemento que pudiera habilitar el pago de un delta adicional por un mercado de acero verde o un mercado de cobre verde internacional. Creo que no existe todavía. Hemos visto algunas plantas de producción de acero, por ejemplo la de Green Steel de Suecia, ¿no es cierto? En que para poder cerrar el financiamiento son los mismos off-takers los que han invertido en la planta de acero verde, con tremendos desafíos y tienen un consorcio de inversionistas, de más de 30 inversionistas, entre los que están los off-takers para poder, y ellos sí tienen el costo adicional que se puede pagar en un auto Porsche, por ejemplo, o un auto BMW, donde sí se paga por el acero adicional. Tengo más preguntas que respuestas a tu pregunta, así que la dejo planteada. Y yo no tengo todas las respuestas. Solo puedo decirte que sí miré combustibles sintéticos en la Fórmula 1, por ejemplo. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Pues, ese premium. En sus momentos, pues, también escuché el champán de las energías, ¿no? Entonces, es para esa willingness to pay, ¿no? De los Sí. consumidores. Pero bueno, en el último sí. estudio de la Agencia Internacional de Energía, con aquello de que el hidrógeno los proyectos de hidrógeno se han demorado más eh, en salir de lo que esperábamos, por tanto los países están modificando sus ambiciones en la estrategia, tal vez no los números, pero sí el eje del tiempo. Sin embargo, está coincidiendo con las líneas que tuvo de crecimiento y de instalaciones, reducción de costo y por tanto instalaciones de los sistemas fotovoltaicos. Por tanto, creo que las cosas van a ocurrir efectivamente. Sí, efectivamente, las proyecciones hablan del 12% de la demanda global al 2050 podría ser hidrógeno verde. Entonces, Así. de acuerdo contigo. Genial, pasamos a la última pregunta y ya después del panel pasamos a la del público también. Entonces, es la oportunidad para que incluyan su pregunta. Entonces, paso a ti, Catherine, desde Spark y el GGGI. ¿Cómo se han identificado países compradores de hidros que podrían priorizar proyectos de energía renovable? ¿Qué criterios consideran al seleccionar este tipo de proyectos para la compra de hidros? Gracias por la pregunta y solo quisiera mencionar algo asociado a lo que estabas hablando también con Sandra. Desde el programa Spark, parte de lo que estamos buscando es generar insumos técnicos para que los países tomen decisiones.
Y en esto próximamente sacaremos una guía que lo que buscaba era traducir, no sé si todos lo conocen, desde el 6.4 salió una SD Tool o como la guía de desarrollo sostenible o esta herramienta de desarrollo sostenible y nosotros hicimos una aplicación para el contexto nacional, principalmente sectores transporte, energía, industria residencial y residuos, pues porque se ha dado una mayor, un poco de exploración en temas de salvaguardas para proyectos red o No, forestales, no, pero en no, estos no. no tanto. Pero entonces el Mm-mm. objetivo era dar esta guía, Sí. entonces para más adelante la tendremos pública en la página de Spark por si alguien está interesado. Y también solo cerrar de mi intervención anterior, el país Colombia todavía no ha dicho cuáles proyectos son elegibles o no para artículo 6 y lo que nosotros estamos buscando es dar estos pilotos que buscan demostrar si se puede o no, asociado también a lo que mencionaban en las preguntas de temas de adicionalidad. Ahora, pasando a 3GI Global, el año pasado se creó algo que se llama el Carbon Transaction Facility o como esta facilidad para temas de carbono que busca apoyar a países que estén justo en esta fase preparatoria de participar en Artículo 6 y lo que busca es vincular compradores con vendedores. Entonces, los donantes de este fondo son potenciales países que están comprando em, reducciones de emisiones para participar y lo que buscan justamente es que las reducciones que lleguen sean de la mejor calidad posible. Esto entendiéndose como una integridad ambiental, que efectivamente haya una transparencia en la reducción de emisiones. Entonces, no hay un catálogo en el que yo pueda decir, acá están los 26 países que están comprando y estos son sus intereses específicos. Lo que sí se ha identificado es que hay compradores a los que les interesa mucho más la historia, entonces les interesa efectivamente contribuir en países o que este proyecto genera un cambio transformacional. Entonces, por ejemplo, se ha financiado un tema de sustitución de estufas eficientes en África, em, en Zambia particularmente, a través del programa Spark. Y entonces aquí estaba este comprador que le interesaba no necesariamente la cantidad de millones, miles de millones de toneladas, como lo decía en algún momento también Federico en su intervención. Hay con países que están comprando es cómo se da este cambio transformacional, cómo este país está cambiando ciertas cosas claves. Hay otros a los que les interesa más la cantidad de toneladas de CO2. Entonces hay unos en donde les interesa la magnitud de reducción de emisiones que puede llegar a tener y hay otros en donde en algún punto su negociación está asociada también al precio que se puede llegar a comprar esta reducción de emisiones. Entonces no hay un único perfil de comprador, eso es algo de lo que hemos visto. Asociado a estos diferentes perfiles, lo que se busca es que los países puedan o sea, pensar los proyectos que respondan a estas preguntas que se pueden llegar a tener en algún momento. Hay países que tienen más interés en temas energéticos porque tienen también un know-how en temas de desarrollo tecnológico que buscan también llevar a otros países. Hay otros en donde su posición ha sido, no me interesa tantos temas forestales, no porque el tema forestal per se no les interese, sino porque ya han dado recursos a través de otros fondos. Es el caso, por ejemplo, de Noruega, que ha dado financiamiento para temas de reducción de deforestación a través de otros mecanismos, entonces no lo está priorizando para el artículo 6. Entonces no hay una respuesta única, no te puedo decir, hay estos tres compradores a los que les interesa esto. Creo que ellos se están acercando a los países y también es un poco esta capacidad de negociación que pueda tener el mismo país en donde diga los proyectos en donde nosotros estamos interesados en recibir apoyo son estos y hay algo de lo que estábamos viendo es las oportunidades, por ejemplo, todos los países este año están actualizando sus NDCs. Una de las formas también de mostrar yo como país vendedor mi interés es que me apoyen en este tipo de proyectos, es en la NDC ver cómo pudieran dejar de manera más clara cuáles son estas listas positivas o estas listas negativas y que los países se vayan acercando. Eso es algo de lo que hemos visto también. Cuando los países ya ponen de manera pública cuáles son los criterios de selección o cuáles son estas actividades elegibles, los países se acercan porque tienen este interés. Entonces hay un poco de interés de todos. Hay varios países que tienen más un desarrollo tecnológico y quieren llevarlo hacia allá, pero no te tengo una lista exclusiva. Ujú. Es más este proceso de negociación que puede llegar a tener también los países. Sí. Y bueno, iniciando con las preguntas del público, tengo una para ti. ¿Cómo se llama la iniciativa de Triple GI para facilitar la transacción de IRMOS? ¿Es Spark el programa, sería? No, hay una cosa más grande que se llama el Carbon Transaction Facility. Este está desde 3GI Global. La sede en este caso es desde Corea y Luxemburgo.
ahí los países que son miembros a 3GI pudieran pedir apoyo en temas de este readiness o esta creación de capacidades iniciales. Spark es un proyecto que nació hace ya un par de años en 4 países: Colombia, Pakistán, Tailandia y Zambia. Sin embargo, parte de lo que hemos como capacidades generado, pues lo que se busca también llevar a otros espacios. Entonces, digamos que este es un hermanito de Spark en ciertas proporciones, para apoyar a otros países que son miembros de 3GI que les interesa participar en este tipo de cosas. Ujú. Genial, gracias. Y tengo una pregunta abierta para quien quiera tomarla del panel. Y nos preguntan cómo se puede enfrentar la problemática de la no adicionalidad que podría enfrentar un proyecto de energía en el mercado voluntario. ¿Hay alguna idea por ahí? Levante tu mano. Bien, creo que esa probablemente nos la llevemos de tarea, no está Sí, planteado. Dime, esa no Catherine. hay una respuesta y realmente Sí. tampoco pretendo dar una solución única, y creo que este es parte de los retos más grandes que tienen los países también asociados a sus compromisos, que muchos de los países latinoamericanos, en general nuestras NDC, son bastante ambiciosas y queda la duda de qué empieza a ser adicional, y cada país también tiene la potestad un poco de decidir qué cuenta como adicionalidad y qué no cuenta como adicionalidad y cómo la vamos midiendo. Hay partes en donde puede darse de manera un poco más sencilla, entre comillas, pues si mi meta era X y hago X+1, pues ahí ya se puede dar una adicionalidad. Nosotros desde Spark estamos planteando algo que se llama el efecto multiplicador, y es ver cómo, si bien se va más allá porque no existe la obligación de implementarse este tipo de proyectos en algunos casos, que yo participo en Artículo 6 y los recursos pueden ayudarme a tener como una aceleración en la implementación de ciertas cosas que, si no hubiera estado este tipo de proyectos, pues la velocidad de implementación pudiera ser muchísimo más lenta. Pero pues no hay una respuesta todavía definitiva. Estamos teniendo diferentes análisis para darle justamente robustez en este argumento. Gracias, Catherine. Creo que Federico quiere complementar. Sí, Adelante. tampoco como Catherine no voy a contestar la pregunta, pero sí agregar una alerta o un peligro de este instrumento respecto a la adicionalidad, y es que, a ver, en la medida de que sabemos que eventualmente podrían llegar este tipo de proyectos o iniciativas, quizás no agregar nada en nuestras NDC para que eso no, para que sí haya una efectiva adicionalidad. Entonces corremos el riesgo de no tener ambiciones climáticas para justamente poder recibir este tipo de inversiones. No sé si se entiende el ejemplo. Si yo pongo en mi NDC desarrollo de tantas toneladas, de tanta producción de hidrógeno verde, bueno, eso no lo podría después recibir el financiamiento por parte del artículo 6. Entonces hay que buscar un equilibrio ahí que es medio delicado de conseguir. Ujú. Excelente punto. Muchísimas gracias al panel. El resto vamos a tratar de contestarlas en el chat. Nos queda poco tiempo y sí, tenemos también una intervención valiosa que queremos compartir. Entonces, agradecerles a todos. Creo que ha sido una conversación bastante enriquecedora. Les agradecemos mucho. Y muchísimas gracias a todas y todos los panelistas que pudieron acompañarnos y también a Cindy por moderar el espacio. Sí, desafortunadamente, y pues ustedes dejaron muchas preguntas que son muy interesantes. Esperamos compartírselas a los panelistas para que puedan resolverlas y de pronto poderlas colgar con el demás material de esta sesión. Entonces, en el siguiente espacio queríamos cerrar toda esta conversación con una presentación por parte de Rosilena Riggs, que como ustedes muchos saben es asesora de cambio climático y de energía. Fue la primera mujer en ser subsecretaria y secretaria nacional de Energía de Panamá. Fue coautora de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en el país y lideró el desarrollo de la hoja de ruta Nexo Mujer y Energía. 2024 fue también reconocida como una líder regional en la industria del hidrógeno verde por la Asociación H2 Verde H2LAC, y desafortunadamente, y nos pidió disculpas que no pueda asistir a este espacio, se le cruzó con un vuelo que le cambiaron. Sin embargo, nos dejó su intervención grabada y quisiéramos compartirlas con ustedes para que podamos cerrar esta conversación y así cerrar exitosamente este espacio. Entonces, voy a compartir y ya empezamos.
Listo. Entonces, les pediría a mis colegas que me confirmen si se pueden ver y cuando se pueda escuchar. Hola, muy buenos días a todos. Ya. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente hablar sobre las oportunidades y los desafíos en los proyectos de energías renovables para facilitar la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París es una oportunidad que tenemos todos los países para asegurarnos que tendremos los recursos, las capacidades y los medios de implementación suficientes para lograr esa descarbonización tan esperada y necesitada dentro del sector energético, específicamente el sector eléctrico. Les quiero hablar el día de hoy. Y para empezar a entrar en materia, quisiera recordar que planificar es traer el futuro al presente para poder hacer algo al respecto. Y hoy nos invito a que pensemos sobre ideas diferentes, innovadoras, que permitan traerle al sector de las renovables los recursos adicionales que permitirán viabilizar no tan solo su construcción, pero su aceptación dentro de los territorios que queremos influenciar. Para arrancar también, quiero recordarnos que esa ambición climática que los países ya han definido en sus compromisos nacionalmente determinados, si evaluamos todos y cada uno de los números presentados según la Agencia Internacional de Energías Renovables, 5.4 terawatts de renovables han sido plasmados en estos compromisos al 2030. Sin embargo, cuando evaluamos cuáles son los compromisos de las políticas públicas que esos mismos países han hecho nacionalmente en temas de energía, nos damos cuenta que los países están bien identificados en lograr 7.4 terawatts de renovables al 2030. Nada de esto es suficiente, ya que también para poder alcanzar esos escenarios climáticos que nos permitan lograr el 1.5 grados de aumento de temperatura como límite, se requieren 11.2 terawatts de renovables si aspiramos a cumplir ese acuerdo de París. Y para saltar de lo que dicen las contribuciones nacionalmente determinadas a lo que necesita el planeta en temas de renovables, tenemos que buscar esas alianzas estratégicas coordinadas entre los diversos sectores como el educativo, innovación, y definitivamente el artículo 6 tiene algo que aportar en su implementación para crear claros puentes que habiliten la infraestructura necesaria, apoyados en una política pública y una regulación del sector que contenga también el apoyo de las habilidades y capacidades dentro del sector privado, dentro del sector público y también, por supuesto, desde las comunidades. ¿Cómo creamos esos puentes? Como parte de los bloques que van a conformar ese puente, tienen que apoyarse en el artículo 6, es parte de lo que les voy a hablar más adelante. Pero antes de entrar en esos detalles, quisiera desglosar ese 11.2 terawatts de energía renovable que necesita nuestro planeta. En el año 2023, la capacidad instalada total renovable eran 570 gigas. Y para alcanzar esta descarbonización del sector energético al 2030, se requieren 1.532 billones de dólares de inversión al año solamente en capacidad renovable. Pero si hablamos de la renovabilidad, por más que tengamos los proyectos listos para operar, hay que invertir en las redes de transmisión y distribución de esa electricidad, lo cual también requiere una inversión muy potente de 717 billones de dólares al año para lograrlo. Además, requerimos también grandes inversiones en eficiencia energética y en conservación de la energía que requieren alrededor de 2.250 billones de dólares al año. ¿Cómo el mercado de reducción de emisiones puede aportar para facilitar que coexista un mercado eléctrico nacional y posteriormente regional que habilite esa transferencia de electrones renovables? Es parte de lo que veremos el día de hoy, pero no quiero dejar de enfatizar el nivel de financiamiento climático que necesita el sector eléctrico para triunfar en su descarbonización. Con eso presente, ahora sí entramos en materia. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es poder lograr ese más renovables, menos combustibles fósiles desde cada una de las tecnologías que tenemos a disposición en el sector energético. Y aquí nos damos cuenta que requerimos alrededor de 578 gigawatts al año de energía solar para lograr esta descarbonización al 2030. Requerimos alrededor de 360 gigawatts al año de incremento en energía eólica. Necesitamos alrededor de 29 gigawatts en energía hidráulica. Requerimos también mucha energía solar térmica, aprovechar la mareomotriz también, así como definitivamente la biomasa. Ese es un gran reto. Más renovables, menos combustible. Y la oportunidad
reconociendo también que el año pasado logramos una incorporación de 741 gigawatts de energía renovable y que a lo que va de este año, el último reporte que lanzó Enberg nos indica que por primera vez el incremento en las renovables es mayor que el incremento en el carbón. Con estos números, la oportunidad reside en darnos cuenta que el artículo 6 puede ser un factor habilitante, contundente para que no solamente tengamos proyectos renovables, sino ver el sistema de descarbonización como un todo en el mercado eléctrico. El artículo 6 perfectamente puede aportar a darle esos recursos adicionales para la implementación no tan solo de proyectos renovables, sino también de las redes de transmisión y de distribución, de modernización de esa autopista que requieren los electrones renovables para llegar a su destino final. A través del artículo 6 podemos tener recursos adicionales para la resiliencia, para asegurarnos de que esos espacios donde el sistema interconectado de nuestros países no ha estado operando correctamente porque fue diseñado para otro tipo de tecnologías, pueda actualizarse y de verdad realmente materializar la entrega de la energía renovable donde se necesita. Además, otro desafío importante que tenemos en el sector energético es el acceso universal a la energía sostenible. Actualmente el planeta tiene 666 millones de personas sin acceso a electricidad y 2.100 millones de personas que dependen de combustibles fósiles, del carbón, de la leña, para poder cocinar sus alimentos. Y es aquí donde también el artículo 6 puede tener una entrada claramente a contribuir a qué, a ser un acelerador del acceso universal a la energía, proveyendo recursos adicionales para construir esas mini redes renovables en las comunidades aisladas de difícil acceso, que mayormente no se están construyendo no porque no haya la tecnología, no porque no haya la disposición. Existe una barrera financiera para llevar todos esos recursos, implementarlos, instalarlos en las áreas de difícil acceso, pero también tenemos que apoyarnos en este artículo para poder crear cooperación, colaboración y facilitar la construcción de capacidades locales que puedan operar estas mini redes, que permita también la implementación de iniciativas como cocinas limpias. Y yo quiero resaltar aquí un ejemplo interesante que podría participar del artículo 6, que es el programa que tiene de México en este momento de cocinas para el bienestar. En su fase 1 están trabajando en cocinas más eficientes, aún con leña, y en su siguiente fase van a incorporar las estufas solares, los hornos solares, como los que están viendo en esta foto. Con recursos adicionales del mercado nos permitiría poder dar esa milla extra para asegurarnos de que vamos a llegar al 2030 con acceso universal a la energía en nuestros países. El desafío número 3, donde el mercado a través del artículo 6 tiene una gran oportunidad, es lo que nos representa la inteligencia artificial, los centros de datos como esos grandes consumidores de electricidad. Justamente el año pasado, alrededor de $500 millones fue invertido para la construcción de nuevos centros de datos, donde a nivel global en el 2024, 1.5 del total de la electricidad que se consumió a nivel global fue dedicado a centros de datos e inteligencia artificial, y se prevé también que para el año 2030 este sector consuma el 10% de la electricidad global. Con esto nos damos cuenta que aquí hay una oportunidad clara. Los centros de datos van a ser esos nuevos actores del mercado de carbono con beneficio para la localidad. Aquí estamos claros en que consumen mucha energía, pueden ser demandantes de ITMOs entre países a corto plazo, mientras van viendo cómo incrementan el uso de las energías renovables en sus operaciones, compensar esa huella de carbono profunda que tienen sus operaciones a través del mercado. Es una oportunidad interesante. Definitivamente van a ser demanda, pero también a mediano plazo, y teniendo en consideración lo rápido que se está trabajando en la innovación para la eficiencia energética dentro de estos centros de datos, aquí también vamos a ver una oportunidad interesante para que ellos puedan ofertar cuando hacen su recambio de tecnología mucho más moderna, mucho más eficiente. Tendremos reducciones de emisiones ahí que van a poder ser transadas también. Aquí vemos que el artículo 6 se vuelve un estímulo para un sector que está consumiendo muchísimos recursos y se prevé que continúen consumiendo aún más con la necesidad que tiene el sector energético también de utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus operaciones e incrementar el uso de renovables. Y el desafío número 4 que les quiero traer el día de hoy es la geopolítica energética y el rol que puede tener y que ya está teniendo Latinoamérica. Ya vimos que hay un gran potencial de renovables en Latinoamérica. Hasta el momento el 70% del total de la matriz eléctrica latinoamericana y caribeña
viene de renovables, mayormente, y el 53% proviene de la hidroelectricidad. Somos economías en desarrollo con 663 millones de personas instaladas en nuestro territorio, pero también estamos viviendo esa creciente amenaza e interés por los minerales críticos. Y llamo interés y amenaza por dos cosas en particular. El 40% del total de recursos pobres a nivel global reside en Latinoamérica. Dos tercios, perdón, del recurso de litio a nivel global reside en Latinoamérica, y las tensiones de tener ese recurso en nuestros territorios, sobre todo considerando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pone claramente la oportunidad de que Latinoamérica sea ese game changer de la geopolítica global. ¿A través de qué? De 4 puntos. Creo importante resaltar que en el marco del artículo 6, como este puede aportar a consolidar proyectos que desde hace más de 2 décadas están tratando de implementarse y que no se consolidan, como las interconexiones eléctricas regionales. Ahí hay una importante labor para el artículo 6. También hay una importante labor para el hidrógeno verde y sus derivados, considerando esa capacidad de anclar financiamiento adicional del artículo 6. La electrificación de las cosas y el desarrollo de las tecnologías para la transición energética a nivel local también pueden beneficiarse de la implementación del 6.2 y el 6.4. Aquí solamente quiero resaltar que el desafío que tenemos es más cooperación, menos competencia. Tenemos que ver a los diferentes países de la región como aliados estratégicos para llevar a cabo y maximizar los beneficios de la implementación de esta parte del Acuerdo de París. Y una de las oportunidades asociadas a lo que les acabo de mencionar es facilitar que estas interconexiones eléctricas regionales, que las autopistas de electrones descarbonizados sean más largas, que podamos intercambiar esos electrones renovables de Colombia a Panamá, por ejemplo, puedan viabilizarse a través de la implementación de este artículo, sobre todo reconociendo que muy probablemente a través de un esquema organizado y consensuado entre las partes podríamos facilitar que esas demandas que provienen desde los territorios de las comarcas indígenas en Panamá y en Colombia pudiesen recibir los beneficios de los recursos adicionales del artículo 6 para invertir en qué, en lo que han venido exigiendo desde hace varios años, en infraestructura para carreteras, en el desarrollo de actividades que le generen una economía sostenible localmente y que, por supuesto, puedan también tener acceso a la electricidad limpia en sus comunidades. Esto es muy importante. Allí el artículo 6 puede ser ese factor habilitante diferente y apoyar los recursos del presupuesto de los estados, tanto Colombia como Panamá. Así mismo, si evaluamos las otras interconexiones pendientes en la parte andina, en el Ecuador, yo creo que es muy importante darnos cuenta que hay una oportunidad, no tan solo para terminar de facilitar la infraestructura que sea resiliente y moderna de las redes de transmisión que nos hacen falta, pero también darle a esos actores clave que tenemos que poner al frente de la toma de decisiones, que son los habitantes de nuestros territorios, nuestras comunidades, que deben ser parte de ese desarrollo sostenible e inclusivo que puede verse facilitado, habilitado por una implementación apropiada del artículo 6 en el acuerdo. Y bueno, lo dejo allí por ahora. Espero haberles dado algo de información para la discusión que viene más adelante. Y nuevamente, muchas gracias a mis queridos amigos y colegas de PENUMA por abrir este espacio para conversar sobre las necesidades, desafíos y oportunidades que merece tener el sector eléctrico, el sector energético en el marco de las negociaciones climáticas. Esperamos que en la COP30 puedan tenerse estas conversaciones de una manera más profunda y, sobre todo, asegurar que tengamos un espacio común donde logremos disfrutar de los beneficios del artículo 6. Muchas gracias. Bueno, a Rosilena, muchísimas gracias. En este momento debe estar en un vuelo, pero muy amable ella dejarnos un video en el que destaca las oportunidades que se tienen desde el artículo 6 para poder promover proyectos específicos de energías renovables y también del hidrógeno verde. Ya nuevamente tenemos 5 minutos, nos hemos pasado el tiempo. Agradecerles a esas 182 personas que se han quedado para poder ver este video. Entonces, por mi parte, no me queda más que simplemente destacar algunos mensajes claves que ya han dicho nuestros expertos y pues Rosinera también. Importante la integridad ambiental, conocer ciertamente la reducción de 1 tonelada de CO2 y pues su homólogo también, que no lo hablamos muy explícitamente, pero en el hidrógeno verde
saber el origen de ese hidrógeno verde, estar seguros de que cumple con también temas que casualmente también se llama adicionalidad en los certificados de hidrógeno verde. El artículo 6 y el hidrógeno pues no son exclusivamente silver bullets o panaceas, sino que hacen parte de unos bloques que pueden comprender una estrategia de descarbonización de los países, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y también evidenciar ciertos desafíos que pues Sandra lo mencionó muy bien, el fortalecimiento en el seguimiento de estos tipos de proyectos con las comunidades, asegurarnos de que estos proyectos no tengan esos impactos negativos que pueden perjudicar el tejido social y también pues los futuros desarrollos de estos proyectos. Y también algo muy importante que Federico mencionó, que ese dilema que tienen los países de, por ejemplo, no expresar toda su ambición climática para guardarse esas reducciones y de pronto hacerlas adicionales para poderlas comerciar. Eso, pues, digamos que es también algo que se ha estado discutiendo recientemente en muchos espacios y con eso, pues, solamente me queda agradecerles a Ana María, a Federico, a Catherine, a Sandra y pues obviamente a Cindy y a Ana Ávila por liderar este espacio. Y ya para terminar, tenemos unas preguntas sobre dónde quedará este material. Nosotros estamos compartiendo estos videos en nuestra página de YouTube de Acción Climática. Allí tendremos esta información. Y también ya tenemos registradas las preguntas, ahí veremos cómo podemos esto compartírselo a ustedes porque hubo muchas preguntas interesantes, hubo una gran participación por parte de ustedes y queremos también recompensarles con respuestas por parte de los expertos que han asistido el día de hoy. Entonces, no siendo más, muchas gracias nuevamente y esperamos vernos en otro espacio. Adiós, muchas gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas Gracias. gracias.